Muy buenos días, sean bienvenidos a sus clases de preparatoria 3 meses. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo módulo, el módulo de ciencias experimentales. Hay que recordarles que las clases de preparatoria son los días domingos de 8 a 12 del mediodía, con un descanso de 10 a 10:30, ¿vale? Para los que no me conocen, me presento, soy Pedro Damián Moreno Sánchez. Nos vamos a estar viendo los 4 domingos de este mes, que va a ser el 6, el 13 de octubre, el 20 de octubre y la última clase será hasta el domingo 27 de octubre. ¿Ok? Aquí vamos a tener un cuestionario, el cual va a ser del día 27, o sea, el domingo, al lunes 28 de octubre. La escala de evaluación para este módulo va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener tareas, asistencia, clase y, bueno, el cuestionario ya antes mencionado. Las tareas vamos a tener un valor del 70%. La asistencia en clase va a ser un 10. Ese está casi relegado. Regalado. Y bueno, para finalizar vamos a tener el cuestionario. El cuestionario esta ocasión vale el 30%. Y, y bueno, creo que sería todo en general sobre la materia. Continuando, vamos a iniciar ahora sí con el módulo de ciencias experimentales. Vamos a ver aquí un poco sobre biodiversidad. Vamos a tratar el tema de la célula, los diferentes tipos de célula y sus componentes, la transformación de la materia y la energía, genética, ciclos de la materia, las características de los materiales, estructura y periodicidad de los elementos. Vamos a ver también configuración electrónica, magnitudes, vectores, cinemática, dinámica, hidráulica y termodinámica. O sea que vamos a ver un poco sobre ciencias naturales, sobre química, un poco, y física. Y bueno, ya los demás se dijeron solo que es cinemática, dinámica, hidráulica y termodinámica. Ujú. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con las ciencias naturales. Vamos a definir que estas son aquellas que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. ¿Ok? Este, solamente los aspectos físicos y no los aspectos humanos del mundo. No sé si me entienden. Distinguiéndose de las ciencias sociales. Las ciencias naturales apoyan en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las matemáticas. Ujú. ¿Qué es lo que quiere decir que las ciencias naturales estudia todo aquel ser vivo que sea diferente al ser humano? Porque si no mal recuerda, al estudiar ya al ser humano ya es sociología, ya es más enfocado al hombre. Y en esta ocasión vamos a tratar de ver un poquito más general, sobre todo los seres vivos, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice que las ciencias naturales se dividen en las siguientes maneras, o sea, en dos. Ya vimos que son las ciencias naturales. Y bueno, las ciencias naturales se dividen en ciencias biológicas y ciencias físicas. Las ciencias biológicas es todo aquel ser vivo, desde las plantas hasta los animales y en ocasiones algunos microbios, ¿ok? Eso es las ciencias biológicas. Y bueno, hay que tener en cuenta de que las ciencias biológicas también tienen sus ramas. Está la biología, que nuevamente pues es la ciencia de la vida. Nos explica sobre la composición de los seres vivos desde el nivel molecular, lo más chiquito,
hasta los integrantes de los ecosistemas, o sea, ya las plantas, los animales y el cómo interaccionan entre ellos, ¿vale? Y pues bueno, esta disciplina es fundamental para entender cómo funciona la biodiversidad y la importancia de cuidar el medio ambiente. Ahora, también tenemos la botánica como otra rama de las ciencias biológicas. Y si no mal recuerdan, la botánica es aquella que estudia las plantas. En resumen, estudia todos sus aspectos, o sea, el cómo son, o sea, su descripción, su clasificación, su distribución, el cómo lo podemos identificar, el cómo se reproducen las plantas y todo lo relacionado con eso, sobre las plantas, ¿ok? Hasta sus semillas las estudia. La zoología, que es parte de las ciencias biológicas, como lo dice el nombre, zoo, pues de animales, y logía, pues ciencia, o sea, la ciencia de los animales. Y así como lo dicen, pues es la encargada de estudiar científicamente a todos los animales, roedores, reptiles, mamíferos, aves y todo lo relacionado con ella. Ujú. Y bueno, no solamente las ciencias biológicas se centran en esto, también hay otras ramas. Está también la genética, la anatomía, fisiología, la microbiología, la ecología y todo lo relacionado con los seres vivos. Ujú. Pero pues bueno, nuevamente no vamos a abarcar todos estos temas porque cada ciencia es enorme. Y aunque quisiéramos abarcar lo más básico, pues nos llevaría un poco de tiempo. Ujú. Y bueno, continuando, vamos a ver bueno, están las ciencias físicas. Y aquí en estas ciencias físicas, este, son los seres no vivos. Ujú. O sea, es todo lo que nos rodea, pero que no está vivo. Y bueno, lo podemos encontrar en la química. En la química, pues, hemos escuchado mucho esa palabra o mucho relacionado a esa ciencia, pero pues bueno, esta es la que estudia, analiza la composición, la estructura y las propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos, o sea, los elementos de la tabla periódica, no los elementos que estamos acostumbrados de agua, tierra, fuego y aire, no, esos no, sino los elementos de la tabla periódica. Y bueno, también sobre sus compuestos, las mezclas y otras sustancias, ¿ok? Eso es la química. Por eso es una ciencia física. ¿Por qué? Porque estudia la materia y la materia, como la piedra, no está viva. Ahora, vamos con las ciencias físicas, que es la astronomía. La astronomía, pues ya sabemos que es el estudio de los cuerpos celestes del universo, ¿ok? Aquí podemos incluir las estrellas, meteoritos, planetas, el universo entero. Eso es la astronomía. Ujú. Y bueno, viene también dentro de las ciencias físicas la geología. La geología, pues hemos escuchado mucho sobre ella, pero en sí nada más es la que estudia la Tierra, pero en cuestión de la composición, su estructura, tanto interna como externa, los procesos por los cuales ha sido o ha ido pasando la Tierra, como los terremotos, erupciones volcánicas, este choque de meteoritos que en ocasiones llega a perjudicar algún continente y cositas así a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces la geología es la encargada de estudiar la corteza terrestre, tanto interna como externamente. Por eso es que los geólogos son los encargados de monitorear o de cuidar los sismos, ¿ok? Y bueno, ahora está la física.
La física, hemos escuchado la materia, pero no sabemos en sí qué es el significado de la materia, ¿sí? Nada más escuchamos física y rápidamente nosotros vamos a pensar en vectores, en velocidad o en magnitudes. Pero pues en sí, esta es la que estudia los componentes y los fenómenos más fundamentales del universo, como cuáles, como la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, el espacio, el tiempo, magnitudes y propiedades. Por eso es que vemos muchas fórmulas en física, porque trata de explicar todo eso. Y pues bueno, esta la hace mediante leyes ya propuestas, y como las tres leyes de Newton, ¿sí? O si no, empiezan a trabajar a base de teorías. ¿Cuáles teorías? Pues la más conocida ahorita es la teoría de cuerdas o la teoría de los hoyos negros, porque aunque no lo crean, aún es una teoría los hoyos negros, porque se supone o se cree que existen, pero hasta la fecha no han podido comprobar el cómo es su estructura o cómo funcionan estos. Por eso es que sigue siendo una teoría. Y bueno, nuevamente también en las ciencias físicas no se cierran esto. Hay varias materias también aquí. Está la geografía, la mecánica, dinámica. Y bueno, dentro de la física, pues ya también tenemos diferentes tipos de física. Está la física, la astrofísica, física nuclear, la física moderna o la clásica, que es la que vemos casi siempre todos nosotros, y así. ¿Ok? Y bueno, esto es todo relacionado con las ciencias naturales. Vamos a comenzar ya algo más adentrado de las ciencias naturales. Vamos a ver sobre la biodiversidad. A ver, Laura, ¿qué entiendes tú por biodiversidad? Pues algo alusivo a lo del planeta, a lo, pues sí, a lo que hay en la Tierra. Ujú, muy bien. Bueno, la biodiversidad, como tú lo has dicho, va relacionado con el planeta, pero también con los animales. La variedad que hay, valga la redundancia, en el planeta. La biodiversidad, pues aquí nos dice que es la variedad entre los organismos vivos que conforman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. ¿Ok? Entonces, la biodiversidad, digamos que todo el conjunto de los organismos. Y como aquí también nos dice que organismos vivos, entonces también vamos a decir que nosotros somos parte de la biodiversidad, porque estamos vivos. Ujú. Y bueno, la biodiversidad o la diversidad biológica, abarca la variedad de plantas, animales, microorganismos de la Tierra. Y la diversidad nada más es una medida de variación del número de especies, para que no nos estemos confundiendo. Nada más nos tratan de aclarar esto. Una cosa es biodiversidad y otra cosa es diversidad. Ujú. Y bueno, la biodiversidad se clasifica en tres tipos y cada tipo tiene sus niveles. Por ejemplo, tenemos la clasificación de biodiversidad genética. O sea, son las características que hacen diferente a los individuos de la misma especie. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos con el ser humano. Hay algunos que son altos, bajos o lo podríamos decir enanitos, pero también están distribuidos en diferentes partes del mundo. Siguen siendo seres humanos, pero tienen diferentes características. Otro ejemplo son los ojos.
Digamos, allá en Asia como que tienen mucho o se caracterizan por tener los ojos rasgados. Y de este lado como que lo tenemos un poquito más abiertos. Eso es una característica que los hace diferentes o somos diferentes a ellos. Y así puede ser el color de piel, puede ser el color de los ojos, hasta el cuerpo, porque hay lugares donde se caracterizan por estar muy delgados y otros donde están muy robustos. Eso se refiere a la clasificación de la genética. Ujú. Ahora, tenemos ahora el de las especies, que es el orden o la clasificación de las especies. Y bueno, esta está en 5 reinos o tiene 5 tipos. Ujú. Tenemos el animal, vegetal, fungi, prototistas y monera. Los más conocidos pues es la animal, la vegetal, ¿ok? Y bueno, ya la fungi, prototistas y monera ya son conceptos que se relacionan con los microorganismos, ¿ok? Y bueno, porque no es lo mismo una bacteria que una célula o que un virus. Por eso es que están ahí. Y para finalizar tenemos la ecología, la clasificación ecológica, la cual son los ecosistemas que existen en el planeta. Ujú. Y bueno, aquí nos dice que hay 7 tipos de ecosistemas, que es el bosque templado, el bosque lluvioso, tropical. Vamos a tener un desierto, la pradera, una tundra, una taiga, un chaparral y un océano, ¿ok? El bosque templado, pues ya sabemos, es un bosque normal, común y corriente. El bosque lluvioso, también conocido como selva. Ujú. Porque aquí llueve mucho. Está comúnmente la selva cerca de los ecuadores. Y aquí vamos a encontrar una mayor parte de biodiversidad. ¿Qué quiero decir? Que un mayor número de animales, plantas y microorganismos. Ujú. Ya sabemos que los desiertos, son aquellos lugares donde no se puede desarrollar la vida. Pero no hay que irnos con la finta, porque uno piensa en desierto y, y bueno, a ver, Laura, cuando yo te digo desierto, ¿qué es lo que te viene a la mente? Está apagado tu micrófono. Pues es un lugar seco, un lugar donde hay, pues sí, no hay, pues no hay vida, como que no hay naturaleza, pues sí, una naturaleza verde o no sé, algo donde hay escasez de agua, donde no hay alimento. Ujú. Muy bien. Lo que nosotros pensamos en primera instancia cuando escuchamos la palabra desierto va a ser calor, falta de agua, falta de vegetación y arena, ¿no? Comúnmente es lo que pensamos. Pero bueno, aunque no lo crean, también en el Polo Norte o en la Antártida, este, son considerados desiertos. ¿Por qué? Porque tuviste razón en un punto. Son aquellos lugares donde no hay vegetación, donde no se puede desarrollar bien la vida. Entonces, es considerado desierto también aquellos lugares fríos, donde nada más vas a ver un panorama blanco o en este caso marrón, como es en el desierto de África, ¿no? Pero no es necesario que exista o que haya calor o haya falta de agua o ¿cuál era el otro? O que sea característico por tener tierra, ¿no?
El desierto, pues simplemente es aquel lugar donde no se puede desarrollar la vida adecuadamente, porque de que viven algunas especies ahí, pues lo hay. Por eso la biodiversidad no es tan grande. La pradera, pues ya la conocemos, ¿no? Son aquellos lugares extensos, llanos, o cositas así, de pastura. Comúnmente aquí vamos a ver los conejos, los venados y cositas así. La tundra, pues ya cerca de los lugares fríos, son aquellos bosques fríos o ecosistemas donde la temperatura es un poquito baja. Y ya en invierno desciende tanto que pues cambia todo su entorno a blanco. Ujú. Eso es la tundra. La taiga y el chaparrán, sinceramente, sí se los desconozco. Y ya para finalizar tenemos el océano. Ya sabemos dónde está el océano. Y el océano es tan inmenso que no hemos logrado nosotros explorarlo al 100%. Hay mucha parte del océano que desconocemos. Bueno, vamos a continuar. Y tenemos los niveles de la biodiversidad. Aquí podemos observar que es un ciclo. Vamos a tener a alfa, gamma, beta. En alfa, pues la riqueza específica de una comunidad local. La gamma es la riqueza específica de una región o continente. Ujú. Y el beta es el cambio de composición específica ambiental, o sea, la diversidad de hábitats. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos con alfa. Alfa podríamos decir que es Chiapas, ¿no? ¿Por qué? Porque Chiapas tiene selva. Y entonces en la selva, por obvias razones, va a existir un poquito más de biodiversidad. ¿Qué quiero decir? Va a haber tucanes, jaguares, armadillos, monos y así. Ese es el nivel alfa. Ah, pero ¿qué pasa si nosotros contemplamos no solamente al estado de Chiapas? Nos vamos quizás toda la República. Vamos desde Baja California hasta Quintana Roo y Yucatán. Pues no simplemente vamos a tener una selva, vamos a tener selvas, bosques y desiertos. Ahí ya vamos a escalar de nivel, ya vamos a estar en el nivel gamma, porque la riqueza ya no solamente es de una comunidad, sino ya es de una región. Por eso dice región o continente. Y ya es más grande, ya estamos considerando más territorio, por lo mismo vamos a tener más biodiversidad y ya vamos a tener un nivel más grande. Y bueno, el beta, pues aquí nos dice que es el nivel, se podría decir que es el más bajo, porque es la composición específica ambiental, o sea, diversidad de hábitat. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo o los mismos animales que hay en una selva que en el desierto o que en el bosque. Y pues bueno, afortunadamente México tiene eso y más. Y pues bueno, al dividir nosotros el bosque, el desierto, los océanos, bueno, y todo eso, pues ya lo estamos dividiendo en el nivel beta. Ajá. Permítame, ahora sí. Pero cada uno de estos niveles se caracteriza por algo. Todos comparten los siguientes conceptos. Vamos a tener a un individuo, una población, una comunidad y un ecosistema. Pues bueno, el individuo hay que decir que es aquel ser vivo que es capaz de realizar las funciones vitales. ¿Qué quiero decir con esto? Que es aquel ser vivo que puede nutrirse, que puede tener relaciones. ¿Relaciones en qué sentido? En que se puede relacionar con su misma especie, podría decir. Y de igual manera, pues pueden reproducirse. Por eso nos ponen en ejemplo a un pájaro.
¿Por qué? Porque un pájaro puede comer, puede volar con otros de sus compañeros o quizás con otras especies, pero ya se puede relacionar. Y a través de sonidos o cantos ya puede hacer o quizás movimientos, ya puede relacionarse con su misma especie o tener comunicación con ello. Y bueno, ya la reproducción, pues ya sabemos que es. Ahora, este individuo, al convivir con otro individuo de su misma especie, valga la redundancia, ya va a formar una población. Entonces, la población ya es el conjunto de individuos de la misma especie que componen un espacio geográfico. Por ejemplo, nuevamente el ser humano, pues comúnmente nos agrupamos en poblaciones. Ujú. Y bueno, ya una comunidad es el conjunto de poblaciones. ¿Qué quiero decir? Que ya no solamente van a ser pájaros o aves, sino que ya van a ser este, diferentes animales, ya van a haber vegetales u otros seres vivos que componen esa misma área geográfica. Por eso en la parte de abajo podemos ver a un animal que parece un perro, un caracol, un roedor, diferentes plantas y otra ave. Y son diferentes individuos, pero tienen una población. Ellos conviven con una población y esas poblaciones están interactuando entre ellas, ¿ok? Eso ya conforma una comunidad para finalmente ya tener un ecosistema. Y pues bueno, el ecosistema pues, es la integración de diferentes comunidades en el área que ocupa un territorio o un área geográfica, ¿ok? Ya eso es un ecosistema. Y bueno, el ecosistema ya hemos visto diferentes tipos. Vamos de nuevo con la tabla periódica. Una disculpa, es que no había notado que ya me habían mandado mensaje de que se estaba acabando la reunión. Bueno, ya les había dicho que en los elementos que se han encontrado hasta el momento lo podemos encontrar en la tabla periódica. Cada elemento de la tabla periódica va a estar definido así. Va a tener números, va a estar encerrado en un cuadro, va a tener un color y estos van a tener un número, el cual nos va a decir el número atómico. El número atómico es el nivel en que se encuentra. ¿Qué quiero decir? Va a ser el número uno, el número 2, el número 3. Ahora sí, ese número atómico se va a ir dando de acuerdo a su masa atómica, el cual lo vamos a encontrar en el lado derecho superior. Vamos a tener también una letra grande. Este va a ser el símbolo químico. Y abajo del símbolo vamos a tener ya el nombre del elemento. ¿Ok? La tabla periódica, como pueden observar, está ordenada de una manera peculiar. ¿Qué quiero decir con esto? De que hasta arriba vamos a tener el primer elemento y nuevamente empieza a descender, a descender. Llegamos al grupo 3, del grupo 3 al 12, pueden observar que está constante. Pero en el grupo 13 vuelve a ascender dos elementos y así se va a mantener hasta el grupo 17. ¿Por qué pasa esto? Porque se trató de organizar de tal manera que estén agrupados de acuerdo al cómo lo encontramos en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos que vamos a encontrar en forma de gases, de metales, hay otros que no son metales, metaloides, alcalinoterros y así. Por eso es que están agrupados así y los identificaron con colores. Un ejemplo claro, ya les había mencionado el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Está hasta acá arriba, representado con una H,
Y podemos observar que es el número atómico 1 con una masa atómica 1. Su símbolo es H y el nombre es hidrógeno. Pueden observar que está de color anaranjado. Y de acuerdo aquí nos está diciendo que los anaranjados son los no metales. ¿Por qué el hidrógeno no es considerado como un aire? Porque como pueden recordar, el hidrógeno también lo podemos encontrar. Bueno, si lo bajamos su temperatura, podemos convertir este gas, que comúnmente lo encontramos así, en un líquido. Por eso no está clasificado como gas. Y bueno, este también comparte el color o la clasificación de no metales con el carbón, nitrógeno, oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio. Ujú. Y bueno, los no metales pues comparten unas características similares. De igual manera, vamos a observar aquí que nos está diciendo que los gases nobles están de color verde militar o verde intenso. Lo vamos a encontrar en el grupo 18. Aquí observan, está el helio, neón, argón, kriptón, el xenón, el radón y el oganesón. Disculpe. Nuevamente pueden observar que en la parte más de arriba o superior vamos a encontrar los elementos con menor masa atómica y conforme vamos descendiendo, la masa atómica va aumentando. Así es como está la tabla periódica. Ahora, nada más un pequeño detalle. Acá abajo vamos a encontrar dos filas. Bueno, aquí la fila es considerada como periodo y la columna es el grupo. Entonces, si nos llegaran a decir, busca en el grupo 10 periodo 5, nos dijo grupo 10, nos localizamos en el 10. Ahora, periodo 5, descendemos al 5 y vamos a encontrar que el elemento que está localizado ahí es el paladio. O sea, el 46 con una masa atómica de 106.4. Su símbolo es Pd y es paladio. Así es como en ocasiones nosotros encontramos o nos podemos este, ir más rápido al elemento que estemos trabajando o que vayan a referir. Ujú. Nuevamente, acá abajo pueden observar que hay dos periodos que comienzan desde el número 57 y termina hasta el número 102. Se supone que deberían de estar aquí adentro de la tabla periódica. Pueden observar aquí, dice que en el 57. Aquí se corta la tabla periódica en vario. Pueden observar que en vario es el 56 y posteriormente se pasa hasta el 71. Y de igual manera abajo, en radio, se corta y volvemos a pasarnos hasta el 103. Estos están colocados acá abajo en primera instancia porque no los vamos a encontrar de manera natural. Todos estos son hechos o son elementos creados por el hombre, como el uranio. El uranio como tal no lo vamos a encontrar en la naturaleza. Ya a partir de procesos químicos o de reacciones, vamos a poder obtener el uranio. De igual manera, se colocaba acá abajo para poder simplificar un poquito la tabla periódica. Si no, iba a quedar un poco más larga y va a ser un poquito más difícil el poder leer e interpretar. Entonces, los científicos se les hizo más fácil sacar estos dos periodos y colocarlos en la parte de abajo. Solamente por eso está así la tabla periódica. ¿Ok?
Bueno, esto es con respecto a los elementos, este, ahora, compuesto químico. Los compuestos químicos, pues, son aquellos que ya habíamos dicho, son aquellos formados por dos o más elementos. El más común o el más conocido que vemos o tenemos contacto todos los días es el agua. El agua, su fórmula es H2O. ¿Qué quiere decir? Que contiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso el 2 está pintado de amarillo, porque es parte del hidrógeno y el oxígeno ya es otro diferente. Y acá abajo podemos observar una pequeña representación atómica de cómo es que está compuesto, valga la redundancia, esto, las dos moléculas de hidrógeno y la de oxígeno. Y bueno, ya les había dicho que para separar estos dos elementos comúnmente se utiliza la electrólisis. Se coloca polo positivo, polo negativo en el agua y se le induce electricidad. La electricidad debe tener un amperaje considerable para que empiece a hervir. Al hervir o al reaccionar, cómo se van a ir separando estos elementos. Ujú. Otro ejemplo con el que tenemos más interacción todos los días es el aire. El aire no está compuesto simplemente de oxígeno. Tiene un sinfín de componentes. El que nosotros utilizamos es el oxígeno, pero pues los gases que emiten los transportes, ¿a dónde van? Pues a la atmósfera. Y la atmósfera es la que tiene el aire. Y es por eso que se combina con el oxígeno. Y también vamos a tener nitrógeno, este, argón, diferentes tipos de gases. ¿Ok? También, pues, vamos con el ejemplo de los carros. Los carros, pues, emiten gases. Esos gases es CO2, o sea, carbón y dos moléculas de oxígeno. Por eso es CO2. Y así, los elementos están en todas partes, solo que pues, no le tomamos la debida atención. Ujú. Nosotros somos supuestamente seres de carbono. Estamos principalmente formados de el elemento de carbono. Ujú. Y bueno, por último nos están dando los ejemplos de mezclas. Mezclas heterogénea y mezcla homogénea. Como ya les había dicho, las mezclas heterogéneas son aquellas donde sus componentes se ven a simple vista. Por más que tratemos nosotros de mezclar, vamos a seguir identificando esos componentes. Yo les había dado el ejemplo del agua y el aceite. Aquí nos están dando un ejemplo de una ensalada. Una ensalada también es una mezcla. Y podemos observar que aquí podemos identificar los elementos o no elementos, sino los componentes que hacen esta mezcla, que es la fresa, el kiwi, parece que es piña y una que otra uva. Podemos identificar rápidamente qué son. A diferencia de una mezcla homogénea. La mezcla homogénea es donde no se ven a simple vista. Nos habían dado como ejemplo el agua y el azúcar. También puede ser el agua y el café, o en este caso, la leche con chocolate. Nosotros al mezclar la leche con el polvo de chocolate, el polvo de chocolate se va a deshacer de tal forma que le va a dar color a la leche y no podemos identificar a simple vista estos componentes. Ujú. Ok, permítanme. Mm,
Mm, ah, Continuando, pues ahora vienen los estados de la materia. Comúnmente nosotros vamos o estamos rodeados de diferentes estructuras. Y bueno, estas estructuras son elementos que, que tienen un estado definido. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a encontrar sólidos, líquidos, gaseosos y al último, el actual agregado, que es el plasma. Ujú. El sólido, aquí nos dice que es la forma y volumen definido. ¿Definido en qué sentido? En que es difícil de darle forma. Nuestro celular podemos considerarlo como sólido. Las paredes son sólidas, las piedras, perdón, son sólidas. La madera, como nos cuesta trabajo moldearla, perdón, son sólidos. Ahora, el líquido es aquel volumen definido y forma variable. El líquido lo podemos encontrar como el agua, el aceite, y diferentes sustancias. Ajá. El gaseoso es la forma y volumen indefinidos. ¿Qué quiere decir? Esto de que nosotros no podemos tocarlo, pero sí podemos retenerlo. Un claro ejemplo en un globo. Un globo, nosotros al soplarle, podemos retenerlo, pero pues no está definido. Podemos retenerlo simplemente. De igual manera en un frasco. Un frasco vacío lo cerramos y va a quedar con gas adentro. Y bueno, no tiene forma, pero si nosotros podemos retener ese volumen. Ajá. Y ya por último, tenemos el plasma. El plasma es similar al gas, pero sometido a altas temperaturas, haciendo que sus componentes se ionicen, permitiendo flotar indistintivamente. Un claro ejemplo del plasma son los rayos. Los rayos que llegamos a ver en las tormentas eléctricas es un tipo de plasma. Otro tipo de plasma no simplemente es aplicado a gases. La lava es también un plasma, ¿ok? Y bueno, son los dos ejemplos más rápidos que les puedo dar. Hay diferentes formas de interactuar o de ver el plasma, pero comúnmente lo vamos a ver en las famosas bombillas de Tesla. Ujú. Esas pequeñas luces o esos pequeños rayos que emiten es plasma. O hasta nosotros en ocasiones, cuando llegamos a conectar un aparato eléctrico al enchufe, vemos que hay un pequeño corto, una pequeña chispa. Pues esa reacción es plasma, ¿ok? Y bueno, ahora, estos cambios de la materia, esta materia en ocasiones pueden pasar de uno a otro y son denominados cambios de estado. Ujú. Hay que recordar, aquí nos dice que recuerda que el cambio físico no altera la composición de la materia. Ejemplo, la ruptura de un vidrio, o la deformación de una plata. Si nosotros llegáramos a romper un vidrio, se va a hacer fragmentos más pequeños, pero va a seguir siendo la misma materia. Ujú. Ahora, el cambio químico altera la composición de la materia, obteniendo nuevas sustancias. Un ejemplo claro es la combustión de la gasolina, o freír un huevo, o quemar la madera. Eso es un cambio químico. Ujú. Nosotros ya estamos aplicando energía para cambiar la materia. Y un cambio físico es cuando solamente aplicamos fuerza. Ajá.
Como por ejemplo, vamos a tener un metal y nosotros le aplicamos de tal fuerza que lo deformamos. O quizás lo llegamos a romper, pero pues va a seguir siendo el mismo material, a menos de que nosotros le apliquemos energía. Energía me refiero a calor y ahí al aplicar energía ya se va a derretir y nosotros ya podemos añadirle otras cosas. Ujú. Pero bueno, regresando al tema que es cambios del estado de la materia, pues ahora ya nos vamos a lo sólido, líquido y gaseoso, que es lo que comúnmente vemos este, eh, en nuestra vida diaria. Los vamos a encontrar los sólidos, que es la piedra, líquidos como el agua y gases como el aire. Vamos con el ejemplo más rápido, el agua. El agua puede pasar en estos tres estados. Si nosotros llegamos a meter el agua en un vaso y lo metemos al refrigerador, ¿qué va a pasar? Se va a congelar. Entonces nosotros ya estaríamos pasando de líquido a sólido. Ah, pero ¿qué pasa si nosotros ese sólido se me ocurre aplicarle calor y lo dejo que hierva? Ah, pues ya va a hervir de tal forma que se va a convertir en vapor. Entonces pasamos de sólido a gas. Ah, y si nosotros llegáramos a retener ese vapor en una pequeña frasco, por ejemplo, y lo dejamos a temperatura ambiente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a condensar y va a pasar de gas a líquido. Ajá. Y bueno, cada una de estas transiciones tiene su nombre. Por eso están estas flechitas de aquí abajo. Si nosotros pasamos del líquido a sólido, como ya les había dicho, si metemos un vaso de agua al refrigerador, se va a llamar solidificación. Ahora, si nosotros sacamos ese vaso y le aplicamos calor para que se convierta en vapor, se va a llamar sublimación. Si nosotros este, retenemos ese gas en un líquido o en un tubo, podemos verlo comúnmente en el escape en las mañanas. Vemos que arroja nuestro carro vapor o en ocasiones gotitas de agua. ¿Por qué? Porque ahí estaba en gas. Cuando se enfrió ese gas, formaron esas pequeñas gotas de agua y se convirtió en líquido. Y esa transición se llama condensación o licuación. Pero ¿qué pasa si nosotros pasamos de líquido a gas? Como por ejemplo, nosotros se me antojó un café, lo voy a calentar y se me olvidó el agua en la estufa, ya se evaporó todo. Pues esa transición se llama vaporización o ebullición. Si yo llego, digamos, a meter ese vapor en el refrigerador, se va a llamar cristalización o sublimación inversa. Esta cristalización la vamos a ver comúnmente en el norte, la famosa nieve. La nieve pueden observar que cae desde el cielo. ¿Por qué? Porque está el agua en forma de gas, baja la temperatura de tal grado que no va a pasar al líquido, sino que se va a ir directamente a sólido y va a caer en pequeños cristales como conocidos como nieve. Y eso es la cristalización. Ajá. Bueno, si nosotros sacamos un hielo del refrigerador y lo dejamos a temperatura ambiente para que se derrita, eso ya es fusión o derretimiento. Ujú. Así es como nosotros podemos pasar de diferentes estados de la materia, y cómo es que se denomina cada una de estas transiciones. Ujú. Hasta el momento, el agua no ha sido posible pasarlo a plasma. Yo he estado trabajando con ello. Bueno, yo que tenga entendido. Y si nos les quedó claro esto, vamos a ver
un video rápido para poder aclarar mejor esto. Ah, mm, permítanme. Cambios de la materia. Como vimos en el video de estados de agregación de la materia, que la materia se presenta en los tres estados de agregación más comunes, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y vimos que para que estos cambios ocurran, la presión o la temperatura variarán. En este video veremos cómo se llaman los procesos que ocurren de la materia entre el cambio de estas tres fases. Si la materia se encuentra en estado sólido, cambia a estado líquido, entonces el proceso o fenómeno por el que pasa la materia se denomina fusión. Aquí la temperatura aumenta y la materia adquiere energía, por lo que las moléculas se pueden mover, dando esta consistencia líquida. Ahora, si el líquido pasa a estado gaseoso, el proceso se llama evaporación. Y aquí la temperatura aumenta más, por lo que las moléculas adquieren más energía y pueden dispersarse libremente, más que en el estado líquido. Ahora, si del estado sólido la materia pasa a líquido, entonces ocurre una condensación, donde la temperatura disminuye. Y si el líquido cambia de estado de agregación a sólido, entonces el proceso se llama solidificación, donde aquí la temperatura baja aún más. Los procesos que hemos mencionado hasta el momento son los más comunes, ya que los vemos más en la naturaleza. Sin embargo, todavía existen dos procesos que quedan por mencionar. Uno de ellos se llama sublimación, y este fenómeno ocurre al cambiar de fase sólido a gaseoso. Y por último se encuentra la sublimación inversa o cristalización, donde la materia de estar en estado gaseoso pasa a estado sólido, sin pasar por el estado líquido. Los procesos por los que pasó la materia para cambiar de fase son procesos físicos. Estos cambios físicos no alteran la materia, es decir, el agua congelada, líquida o evaporada sigue siendo agua. Entonces los cambios físicos no cambian la constitución interna de la materia. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Pues bueno, así de rápido nos explicó los cambios del estado de la materia. Lo que quería que observaran era el cómo son esas transiciones, como las flechas que nos estaba dibujando. Ujú. Y bueno, nuevamente aquí hay que recordar que es un cambio físico, no es un cambio químico. Las características de la materia van a ser las siguientes. La materia vamos a encontrar dureza, elasticidad, fragilidad, memoria de forma, conductividad eléctrica, conductividad térmica y magnetismo. Ujú. ¿A qué se refiere todo eso? Ah, que dureza la vamos a encontrar en ciertos elementos. Se caracteriza mucho el metal por esto, más el hierro fundido, ¿no? Porque si nosotros ponemos el cobre y lo queremos como dureza, pues nos va a dejar mucho que decir. La elasticidad, perdón, lo vamos a encontrar en polímeros, en plásticos, en las ligas. Las ligas, pues es un plástico. Podemos estirarla y va a regresar a su forma original. También en algunos textiles, pero lo vamos a encontrar más en los plásticos. La fragilidad la podemos observar claramente en el vidrio
o en el cristal, en el hielo que se forma al bajarle la temperatura. A pesar de que sea sólido y duro, nosotros al aplicarle una fuerza mayor podemos fracturarlo y se fractura de tal forma que se rompe en diferentes pedacitos. Por eso es que es considerado frágil. Ahora vamos con el vidrio. De igual manera es sólido. Podemos tocarlo y podemos ver que no pasamos a través de él fácilmente. Ah, pero ¿qué pasa si yo agarro, acelero y me voy a estrellar con el vidrio? Pues lo voy a fracturar de tal manera que voy a demostrar que yo era más superior a él. Por eso es que también el vidrio es considerado como un material frágil. Ajá. Memoria de forma. Es parecido a la elasticidad, pero son algunos elementos que a pesar de que nosotros los lleguemos a deformar, si les aplicamos una energía externa, van a regresar a como era antes. No sé si se han topado con algunos ganchos de ropa que los podemos doblar, pero nosotros al meterlos en agua caliente van a regresar a la forma original, a menos de que nosotros lo fracturemos en qué forma y cortándolo en pedacitos. Eso ya es memoria de forma. Conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica, pues vamos a escuchar eso y lo primero que se nos viene son metales, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que no todos los metales son conductores. Este, de igual manera de que hay conductores que no son metales. Un ejemplo, pues es el carbón. El carbón es un buen conductor eléctrico. Ah, el aire es un conductor eléctrico, solo que pues no es tan bueno. De igual manera, el agua es un conductor eléctrico y no es un metal. Ujú. Ahora, la conductividad térmica. La conductividad térmica es aquella propiedad o aquella característica que permita a los metales transmitir calor. Ahí sí ya vienen los metales. Los metales sí son muy buenos conductores eléctricos. Ah, no, perdón, térmicos. Si nosotros llegáramos a colocar una cuchara en agua hirviendo, al poco rato la cuchara ya va a tener una temperatura no igual a la del agua, pero sí va a cambiar su temperatura. Y bueno, la conductividad térmica ah, eh, se puede transmitir por diferentes formas. Está la radiación, que es cuando nosotros nos acercamos al fuego y sentimos ese calorcito. Eso es radiación. Transmisión, que es cuando nosotros eh, colocamos el fuego en el lado de una varilla, por ejemplo, mm, y al poco rato vamos a sentir ese calor, el cómo se caliente esa varilla. Y bueno, radiación, conducción, perdón, y la convección es lo que nosotros llegamos a sentir cuando estamos, digamos, adentro de nuestra cama, estamos calientitos y nos paramos y sentimos ese cambio de temperatura. Pues ese cambio de temperatura ya es convección, porque el aire tiene otra temperatura. No es considerada radiación, se considera radiación cuando hay un punto específico que transmite calor, como por ejemplo les había dicho el fuego, pues el fuego está transmitiendo energía y esa energía se transmite en medio de radiación, por eso es que nosotros sentimos eso. Ajá. Y bueno, eso es las formas en que se transfiere el calor en tres, en radiación, conducción y convección. Y ya por último vamos a tener una característica que es el magnetismo. No todos los materiales
o los metales nuevamente son magnéticos. Como por ejemplo, si nosotros ponemos un imán sobre cobre, no vamos a atraerlo fácilmente. No, realmente no se atrae, a menos de que nosotros lleguemos a hacer un embobinado, le apliquemos electricidad y ya es como vamos a tener electromagnetismo. Así es como podemos obtener una propiedad magnética del ser, pero en simple instancia o así de rápido, pues no. El que sí, pues son los metales como el hierro. mm, la plata no es magnético, igual que el oro. Si en dado caso ustedes llegan a comprarse una cadenita de oro de plata, la plata sí se va a traer, porque para que sea moldeable y sea dura, tienen que agregarle un poco de hierro para que puedan obtener la forma original. Ah, pero si ustedes llegan a comprar una cadena de oro y les dicen, no, bueno, ya sabemos que el oro tiene una forma de medida, ¿no? La forma de medida del oro es mediante, permítame, mm, quilates, perdón, se me estaba yendo el nombre. En ocasiones vamos a una joyería y nos dicen, no, pues son de tantos quilates. Entre más quilates se podría decir que es el porcentaje del oro que tiene aquel objeto. Y si nosotros se nos ocurre comprar, supuestamente 70 quilates se nos ocurre. Ah, pues nosotros podemos comprobar así de rápido con un imán. Si el imán atrae rápidamente la cadenita de oro, significa que no es 100% o no tiene mayormente oro, sino que tiene otro metal. En dado caso de que el imán no pueda atraer esa cadena, entonces podríamos decir que sí es prácticamente oro. Esa es una forma rápida de hacer nosotros nuestro té. Ajá. Ahora vamos a ver algo relacionado con todo esto de ciencias experimentales. En ciencias experimentales, toda investigación va a llevar un método para ello, el cual es muy conocido como el método científico. Ujú. Bueno, el método científico es el siguiente. Son una serie de pasos para poder llegar a una teoría, ley, observación o investigación. ¿Ok? Para comenzar el método científico es necesario pasar por tres etapas. Bueno, cuatro en sí. La primera etapa es el planteamiento del problema. Ujú. Aquí en esta hay que observar, reconocer el problema a, a analizar o a tocar. Como por ejemplo, si en dado caso de que ustedes llegaran a hacer una investigación, en toda investigación debe de llevar una justificación, el cual es donde ustedes deben de plantear y reconocer el problema. Am, para posteriormente pasar a la segunda etapa, donde es la formulación de hipótesis. Aquí es donde uno debe de hacer suposiciones verosímiles y contrastes para explicar el problema. ¿Ok? Un ejemplo, digamos, yo quiero saber por qué por qué sufro escasez de agua en mi comunidad. Bueno, vamos a reconocer el problema. Una vez reconociendo el problema es escasez de agua. Ahora
hay que delimitar ese problema, porque no solamente la escasez de agua sucede en tu comunidad, puede suceder en otras comunidades o hasta en otras partes del mundo. Y al reconocer el problema, también hay que delimitarlo. En este caso, va a ser en tu comunidad. Si quieres delimitarlo más, ok, la escasez del agua en el pozo número tal. Ujú. Una vez ya he hecho eso, al reconocer y delimitar el problema, vamos a hacer la hipótesis. Ok, la hipótesis es aquella suposición. Quizás no hay agua porque no hay un manejo adecuado del sistema de bombeo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la persona encargada de bombear le da flojera activar las bombas y es por eso que no hay agua en mi comunidad. O otra suposición. Ah, por falta de lluvias, los pozos no tienen los niveles adecuados para suministrar agua a mi comunidad, ¿no? Esa es una segunda suposición, o es una hipótesis, porque realmente no sé lo que está pasando, pero me estoy imaginando eso. O mi tercera hipótesis es que el equipo que se está utilizando para el bombeo de agua ya no es eficiente. Por lo tanto, ya no alcanza a llegar a todas las casas de la comunidad. Eso puede ser otra hipótesis, ¿no? Eso es la segunda etapa. Ahora, la tercera etapa del método científico consta en el diseño experimentados para comprobación de la hipótesis. Ujú. Mm, Aquí en esta tercera etapa, hay que diseñar experimentos para confirmar o descartar la hipótesis, buscando relaciones entre ellas, controlando variables, no medidas que puedan influir. Pero hay que tener en cuenta de que no solamente son experimentos, también hay que desarrollar investigación, porque ahora en esto de la escasez de agua, ¿qué experimento puedo yo desarrollar ahí? Pues no puedo desarrollar un experimento como tal. Aquí lo que puedo hacer es investigar qué es lo que está pasando quizás en el pozo de agua, ¿no? Pero no voy a experimentar. Ok, este, vamos a abrir el pozo de agua o vamos a cambiar los componentes o vamos, no, sino que yo nada más puedo investigar, ¿vale? Y bueno, ya una vez pasado estas tres etapas, vamos a ver el resultado de toda esta investigación o esta experimentación. Mi hipótesis fue comprobada. En dado caso de que no sea comprobada, debo de regresar a la segunda etapa. En la segunda etapa de formulación de hipótesis. Pero ¿qué sucede? Si es correcta mi hipótesis, aquí ya puedo crear una ley o una teoría. Ujú. Y es la cuarta etapa. Sí, teóricamente ya es la conclusión, que es donde vamos a obtener a partir de la hipótesis resultados ya concretos, a partir de la investigación. Y la investigación y la... Ay, se me fue. De la experimentación, perdón. Vaya a tener ya ideas concretas que respalden mi hipótesis. Y a partir de aquí, mi conclusión ya va a ser una ley o una teoría. Ujú. Así es como el método científico es aplicado en las ciencias experimentales. Am, bueno, ahora vamos con esta parte que nos dice sobre relación de masa y energía. Ujú. Aquí no hay mucho que ver, simplemente es sobre la ley de la conservación de la materia, que en toda reacción química la masa se conserva. Hay una serie de pasos, bueno, no realmente pasos, sino son fórmulas que nos
Apoyándose de los elementos químicos podemos comprobar esto, pero por tiempo no los vamos a ver y no los vamos a desarrollar, ¿ok? También está esta otra ley de conservación de la energía, que nos dice que la cantidad total de la energía en cualquier sistema aislado permanece con el tiempo. En resumen, estos dos son la famosa frase de la energía no se destruye, sino se transforma. Ajá. Aquí nos está mostrando un ejemplo visualmente, donde en primera parte vamos a tener un frasco abierto con 10 mililitros de vinagre y apartados. Y vamos a tener 2 gramos de bicarbonato de sodio. Perdón. Pero en dado caso de que nosotros llegáramos a tapar este frasco, los 10 mililitros de vinagre y los 2 gramos de bicarbonato de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? El aire que está contenido adentro va a generar un peso. Simplemente la tapa va a generar un poco más de peso. Y como pueden observar en la báscula, cambia un poco, aunque sea una diferencia mínima, pero ya las unidades van a ser diferentes, ¿ok? Aquí lo que tratan de decirnos es la conservación de la materia, que en toda reacción química la masa se conserva, ¿ok? De igual manera, la ley de la conservación de la energía, que la cantidad total de la energía, cualquier sistema aislado, o sea, en la segunda parte, cuando está cerrado el frasco, permanece con el tiempo. No va a cambiar esa medida o ese peso a menos de que nosotros lo destapemos y lo modifiquemos, pero mientras esté cerrado, no va a cambiar para nada. Ujú. Y nuevamente les repito, para esto hay fórmulas y hay ejercicios para poder comprobar todo esto, pero no lo vamos a ver a ciencia cierta. Nada más les diría que la fórmula general de esto es la famosa fórmula de la energía, que dice E es igual a m por c al cuadrado, ¿ok? O sea, masa por la velocidad de la luz según al cuadrado. Motivo, razón o circunstancia, no lo sé por qué. Ya una vez visto esto, ahora vamos a adentrarnos un poquito en la genética. Vamos a dejar ahora la química atrás, punto y aparte. Aquí para comenzar con la genética nos está dando un artículo donde nos dice papás negros coinciden hijo blanco. Bueno, una pareja natural del Congo Francis, allá en África, y su esposo, y su esposa Arlette quedaron asombrados tras concebir su segundo hijo con un tono de piel totalmente distinto al de ellos. El suyo fue blanco. Francis llamó al bebé Daniel y confiesa que quedó extremadamente admirado por su color de piel y pensó, wow, ¿realmente es mi hijo? Pese a su tez blanca, el pequeño Daniel tiene rasgos parecidos a Francis, que confirman que es su hijo. La pareja cree que se trata de una herencia de tatarabuelo de la madre que también alumbró a un bebé blanco. ¿Cómo puede pasar esto? Pues bueno, como pueden observar, ya es un caso de genética. Pues aquí, la genética, hay que entender que es la ciencia que estudia las formas que se heredan los genes portadores de información hereditaria. Ujú. No solamente vamos a heredar rasgos físicos, sino que también en ocasiones podemos heredar enfermedades. ¿Cuáles? Como la diabetes, hipertensión o uno que otro, que es el asma, la vista, que es la miopía, o quizás un defecto, corporal, como por ejemplo, mi papá nació con el dedo chiquito,
Y también me lo heredó a mí, un dedo chiquitito. Eso ya es un rasgo físico, pero pues bueno. Los genes son la unidad de información dentro de un genoma que contienen los elementos para su expresión. Se podría decir que es como nuestro código de barras, es saber nuestro origen, ujú, nuestro historial. Y bueno, también la herencia es el conjunto de características morfológicas, fisiológicas y psicológicas que se transmiten de generación en genes. Bueno, debía de haber dicho generación. No lo había notado así, pero también nosotros podemos heredar situaciones psicológicas, como por ejemplo, algunos trastornos. El síndrome de Down dicen que puede ser hereditario. O, por ejemplo, el Alzheimer también puede ser hereditario. Ujú. Pero pues bueno, algunos conceptos básicos sobre la genética son los siguientes. Vamos a tener alelo. Antes de comenzar con esto, deben de tener en cuenta que la genética como tal es una ciencia. Y nuevamente, para abarcar todo lo relacionado con la genética, tendríamos que invertirle un poquito de tiempo. Mm, perdón. Ahora, regresando al tema, hay que entender los siguientes conceptos. Vamos a tener el primero que dice que es alelo. Esto quiere decir que cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Ejemplo, gen de color de ojos. Los alelos pues, son las diferentes opciones. ¿Qué opción tengo? Pues puede ser café, verde, azul, pardo. Comúnmente nosotros lo conocemos como marrón o café. Ujú. Pero no simplemente se cierra en los ojos. Nuevamente es un ejemplo. Puede ser también el color de piel. Puede ser de tez rojiza, como los que viven cerca de los lugares fríos. Amarilla, como es en Asia. Tez blanca. Tez negra, como los que viven en África. O tez morena, que es nuestra casa. Ujú. Y bueno, ahora tenemos el siguiente concepto que es genotipo, conjunto de genes que poseen un individuo. Recordar que una copia proviene del padre y la otra copia proviene de la madre. Ujú. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver los cuadros de abajo. Pueden observar que al lado de los ojos tenemos alelos, o sea, el gen largo del tallo. Vamos a tener este, dos opciones, largo o corto, nada más. Ahora, dado caso de que nosotros dijéramos alelo de gen de piel, pues entonces nuevamente les vuelvo a decir, vamos a tener otras opciones, que es piel rojiza o tez rojiza, amarilla, blanca, negra o morena. Ujú. Ahora, lelos gen, color de ojos, bueno, aquí es lo mismo. Tenemos otro concepto llamada homocigoto. Aquí es cuando el individuo hay dos copias idénticas de genes que codifican para un alelo. Ejemplo, dos genes que tienen el hijo para codificar el gen, o sea, el color de ojos. ¿Qué quiere decir? Que la mamá y el papá tienen los mismos rasgos en cuestión de ojos. Ajá. Entonces, aquí nos está diciendo que el padre y la madre tienen ojos cafés, ojos marrón. Ujú. Entonces, por obvias razones, ¿qué va a heredar su hijo? Ya no va a tener esas opciones como en el alelo, sino que ya va a tener un homocigato ya definido.
¿Qué quiere decir? Que su hijo no va a nacer con ojos verdes o con ojos azules, ya que los papás, bueno, hay una pequeña probabilidad de que eso suceda, pero hay un 90% de que los ojos que vaya a tener el hijo van a ser cafés. Ujú. Eso es el homocigoto. Pero el gen dominante, lo hemos escuchado mucho, pero no hemos sabido interpretarlo. Aquí es el gen que expresa el fenotipo de un individuo. Uno de los genes que tiene la madre para el color de ojos codifica para ojos cafés y el otro codifica para ojos verdes. Sin embargo, la madre tiene ojos cafés, por lo que ese es el gen dominante. ¿Qué quiere decir? De que el papá tiene ojos café y la mamá tiene un ojo verde. Y entonces ya hay una pequeña probabilidad de que nazca el hijo con un ojo verde. Pero al nacer, sorpresa, tiene ojos cafés. ¿Qué pasó ahí? Que el gen dominante, perdón, es el que definió el color de los ojos. En dado caso de que hubiera sido verde, entonces el gen dominante es en la madre y heredó los ojos verdes de ella misma. Ajá. No sé si me van entendiendo en esta parte. Y bueno, tenemos otro llamado gen recesivo. Es el gen que no se expresa en el fenotipo de un individuo, aunque esté presente. Uno de los, ejemplo, uno de los genes que tiene la madre para el color de ojos codifica para ojos cafés. O sea, la madre tiene ojos cafés. Y el otro codifica para ojos verdes. Sin embargo, la madre tiene ojos cafés, por lo que el gen recesivo es de ojos verdes. ¿Qué quiere decir con esto de que es lo opuesto al gen dominante? En dado caso de que el hijo hubiera nacido con ojos cafés, el gen recesivo es es la madre, o los genes recesivos provienen de la madre, o la madre tiene genes recesivos, no sé cómo lo quieran ver. Ujú. Y bueno, vamos con cromosomas. Nuevamente vamos a regresar a esto de las células. Si no mal recuerdan, en el núcleo de una célula, mm, bueno, recordemos que hay dos tipos de células, ¿no? Están estas llamadas procariotas y están las eucariotas. Las procariotas son caracterizadas por no tener un núcleo, pero a pesar de eso, su ADN y su ARN están dispersas en todo el cuerpo, se podría decir, ¿no? Nos dieron un ejemplo como el espermatozoide. El espermatozoide no tiene un núcleo, por eso es considerada como ese tipo de células. Ahora, las eucariotas son las que tienen un núcleo. Podríamos decir que es un este ovario, ¿no? O un huevo. Y en el núcleo también vamos a tener los cromosomas. Aquí los cromosomas son las partes de las células que tienen la información genética. Aquí nuevamente, gracias al cromosoma podemos hacer o extraer el ADN, mejor dicho. El cromosoma tiene proteínas que ayudan al ADN a existir, a que se mantenga en su forma. Nosotros hemos visto o supuestamente tenemos entendido de que el ADN tiene forma de una espiral. Ujú. Y esa espiral
se conserva gracias a la proteína de estos cromosomas. Ahora, están en pares. En la célula, en el cuerpo humano, tiene 23 pares, o sea, 46 en total. La mitad del padre y la otra mitad de la madre. Y bueno, estos cromosomas se identifican en X y en Y, determinando el sexo. No sé si se acuerden que esto del sexo es definido por el hombre. La mujer siempre va a transmitir un cromosoma X. Y entonces ya es cuestión del hombre qué cromosoma lleva el espermatozoide. En ocasiones lleva un cromosoma X y con el cromosoma ya definido de la mujer que es otro X, va a dar como nacimiento o a luz a una mujer o a una niña. En dado caso de que el espermatozoide lleve un cromosoma Y, va a dar a luz a un varón, a un hombre, a un niño. Ujú. Y pues bueno, podemos observar en la imagen cómo está representado, ¿no? Tenemos el núcleo de la célula. Dentro del núcleo vamos a tener los cromosomas, que son esas cositas parecidas como X, mariposas o no sé cómo lo quieran ver. Y están hechas de pequeños hilitos. Y si le hacemos zoom a esos hilitos, vamos a obtener el famoso ADN. Ajá. El ADN, el cual tiene esa forma de espiral o serpentín. Pero pues bueno, ya una vez entendiendo eso, vamos al ADN. ¿Qué es el ADN? Ah, pues el ADN, por sus siglas en inglés, significa ácido desoxirribonucleico descubierto por Avery. Forma parte de las células, se encuentra en los cromosomas, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Ajá. Contiene la información genética, o sea, el fenotipo y el genotipo. Es nuestro historial. Consiste en una doble hélice formada por dos cadenas compuestas por nucleóidos, grupos fosfato y bases de nitrogenadas. Y bueno, ya por último, la estructura es tridimensional. A pesar de que comúnmente vemos la representación en 2D, si nosotros le llegamos a hacer zoom a la célula, lo que más se puede, vamos a poder observar el ADN, el cual va a tener esa pequeña estructura de espiral. Y no es una simple representación, sino que trata de decirnos que así es como vamos a encontrar el ADN. Ujú.